Querido Señor, queremos pedirte en este momento que tú nos bendigas, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir con nuestros milagros de Jesús. Hoy día vamos a ver un milagro que también está en el libro de Marcos, capítulo 8, versos 22 al 27, la primera parte. Entonces, los que quieren acompañar sus Biblias, Marcos 8, del 22 al 27, y vamos a compartir dos enseñanzas que nos entrega ese texto en esta ya tarde. Vamos a leer. Dice así la palabra. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hizo lo mismo con un sordo. Lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, miren qué curioso, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces el Señor le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó, fíjense, a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Y después Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Betsaida, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es un lugar conocido. Ya aquí se habían hecho otros milagros, y de Betsaida era Simón Pedro, Andrés y Felipe. Y la palabra Betsaida significa casa de pesca o casa, de cazar. Entonces, esta es una aldea, es un pueblo que está a la orilla del lago, en donde seguramente hay muchos pescadores y por eso el nombre significa casa de pesca. Y aquí nuevamente las personas acuden a Jesús con un discapacitado. Y se da esta fórmula del toque de Jesús. Las personas piden que Jesús toque al hombre. Jesús entonces lo lleva afuera, tal como hizo con el hombre que vimos el domingo pasado, y cambia completamente la vida del ciego, ¿no es cierto? Dice, y ahora el hombre comenzó a ver todo con claridad. En ambos relatos, el del domingo pasado del sordo y en este, Jesús lleva al enfermo a un lugar apartado y en ambas ocasiones utiliza lo que los teólogos llaman prácticas terapéuticas para sanar el enfermo, por medio de un acto físico, por medio, como se ve aquí, como el uso de la saliva, como una especie de simbolismo de que el Señor va a actuar. El uso de la saliva como elemento sanador, curador, comunica la fuerza para curar y para expulsar este demonio de la enfermedad. Recuerden que para el siglo I, estas grandes discapacidades eran vistas como situaciones que también eran espirituales y muchas veces eran vistas como maldiciones de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, él usa la saliva como una especie de símbolo físico que anticipa la sanación, y Jesús entonces simplemente coloca la mano sobre el enfermo. Y mediante la imposición de manos, fluye entonces la señal de parte de Dios. Pero aquí el milagro siempre nos ha hecho ruido, porque Jesús después le pregunta, ¿puedes ver ahora? Como si Jesús dudara de su propia sanación, ¿verdad? Y el hombre le dice que ve a personas que parecen árboles caminando. Que esta persona diga que ve a personas como árboles caminando nos permite concluir que este ciego
no era ciego de nacimiento, fíjense. Lo que hace simplemente más terrible su condición. Si él fuera ciego de nacimiento, él no de manera tan inmediata no sabría decir qué es lo que está viendo. Nunca he visto un árbol. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo comparar? Entonces, probablemente es un hombre que en algún momento de su vida perdió la vista. Y eso hace más terrible la situación. Porque los ciegos de nacimiento, somos nosotros los que nos complicamos con los ciegos de nacimiento. Pero los ciegos de nacimiento simplemente han vivido toda su vida de esta manera. Entonces han aprendido las cosas, a hacerlas de una forma que para ellos funciona, pero ellos no conocen otra. Entonces simplemente la vida para ellos es sin la vista, ¿verdad? Somos nosotros los que muchas veces decimos, oye, pobrecito del ciego. Pero él, no sé de qué me estás hablando. Así que para mí la vida es así, es sin vista. Pero en cambio al que pierde la vista, tiene que aprender a hacer todo nuevamente. Y tiene que convivir con los recuerdos de cómo era ver. Entonces es mucho más difícil y mucho más complejo. El que pierde la vista tiene que enfrentarse, además de la misma situación, con la carga de aprender nuevamente todo, pero de otra manera. Y el hecho de que la curación definitiva solo se realice mediante una segunda imposición de manos no indica aquí como una incapacidad del sanador, ni que hay una dificultad en la curación, sino que comunica, fíjense, que muchas veces hay un proceso de curación. Así como muchas cosas en nuestras vidas también necesitan de un proceso. Hay cosas en la vida que necesitan de tiempo. De hecho, la mayoría de ellas. Necesitan de un desarrollo, necesitan de una evolución, de una transformación. Porque de hecho el mismo cristianismo, el cristianismo que nosotros vivimos, no es inmediato. El cristianismo también es un proceso. Porque muchas veces van pasando los años, ¿sí o no? Y vamos cambiando también como cristianos y cristianas. No somos los mismos de hace 10 años. No pensamos lo mismo de hace 10 años. El problema es que a veces nosotros somos tan radicales e impacientes con los demás que no nos damos cuenta que estamos haciendo más mal que bien. Entonces decimos, no, esta hermana más o menos nomás, oye, tiene años de cristiana, pero pareciera que se convirtió ayer. Sí, es cosa de andar con ella un ratito. Es cosa de ver la música que escucha. Es cosa que ver dónde va, no sé, cómo se viste. ¿No es cierto? Entonces, la gracia nivela por abajo, pero nosotros tenemos la tendencia a ver a los demás desde arriba. Y esta es la primera enseñanza que yo quiero compartir en esta tarde. Jesús respeta nuestros procesos. Jesús respeta nuestros procesos. Y no solo respeta, sino que Dios usa los procesos para ir enseñándonos. Pero lo hace en amor y en delicadeza. ¿Y nosotros respetamos los procesos de los demás? ¿Respetamos que muchas veces Jesús
usa la vida misma para enseñar a las personas? Y el hecho de que Jesús mande el hombre sanado a su casa demuestra nuevamente ese sentido de inclusión que nosotros hemos visto también al final de otros milagros. Puedes volver a tu casa, puedes volver a tu gente, puedes volver a los tuyos, puedes hacer parte de la sociedad, puedes hacer parte del mundo, puedes ser gente, ser persona. Puedes desarrollarte como persona, porque ya no eres un maldito. Ya no eres una persona, en el caso del ciego probablemente, digna de lástima, sino que, como dice el texto, el hombre ahora ve todo con claridad. El hombre ahora puede simplemente vivir, y su casa, su familia, los cercanos, son los primeros en saber que hubo un cambio de vida en el hombre. Y eso es así porque ninguno de nosotros vive solo. Todos dependemos de alguien, al mismo tiempo que siempre habrá alguien que dependa de nosotros. Porque ninguno de nosotros vive de manera independiente. Nosotros somos comunitarios. Entregamos, pero también recibimos. Dependemos al mismo tiempo que alguien depende de nosotros también. Porque la verdad es que basta que seamos nosotros mismos para que los demás vean a Cristo. Yo no tengo que disfrazarme de cristiano. Yo no tengo que contar un cuento o mostrar algo que no soy. Uno tiene que ser lo que es nomás. Porque muchas veces caemos en activismos. Como que el Señor me mueve, entonces ando como prendido, como preocupado de hacer cosas. Pero a lo mejor no soy así. O en la casa no soy así. Pero afuera soy así. Y caemos en activismos y defendemos causas que al final nos alejan de Cristo y los demás. Nosotros y nosotras no hemos sido llamados a ser activistas de ideologías humanas. Como muchas veces las ideologías hablan tan fuerte a nuestras vidas que las teníamos como si fuera el principio y el fin. Peleamos por las ideologías porque vemos en esas ideologías una defensa del cristianismo. Bueno, sí, pero nosotros somos testigos de Jesús y no somos llamados a ser testigos de ideologías. Eso no significa que hay que ir a la guerra y andar por la vida peleando por todos, tirando versículos por la cabeza de los demás muchas veces. Porque a veces pareciera que muchos piensan que ser cristiano es abrazar extremismos. Porque el Señor fue extremo. El Señor. Entonces, abrazamos algunas ideologías extremistas. Y de esa manera ando por la vida barriendo con todo lo que sea diferente a mí o piense diferente a mí. Entonces, hermanos, hermanas, huyamos de los extremos. Para ser cristiano no es necesario
andar por la calle vociferando, porque a veces es vociferando, que somos anti esto, que somos anti este otro, rasgando vestidura por todos, peleando en las redes sociales, coleccionando, fíjense, enemistades por todos lados. El problema es que no nos damos cuenta, porque nos vestimos de soldado de Cristo. Y entonces saco la espada y vamos cortando cabeza. Procesos, las pinzas los procesos. Huyamos de los extremos. Por ejemplo, algunas dicen, no se puede ser cristiana y ser feminista. Porque algunas expresiones de algunos movimientos feministas, paréntesis, el movimiento feminista no es uno solo, el feminismo no es uno solo. Podemos hablar de movimientos feministas que incluso tienen grandes diferencias entre ellos, pero cuesta mucho o no debiéramos hablar del movimiento feminista o del feminismo. Debiéramos hablar de los feminismos. ¿Ya? Entonces, algunas hermanas dicen, no se puede ser cristiana y ser feminista. Y eso principalmente porque nos parecen groseras algunas posturas feministas. Nos parecen que muchas veces algunas posturas feministas son contrarias a la Biblia. No nos gusta sus formas de expresarse, ¿no es cierto? En una marcha, por ejemplo, una marcha feminista, por ahí y por allá uno puede ver a mujeres semidesnudas, por ejemplo. Claro que hasta hace unos años atrás nosotros vendíamos cerveza en Chile. La cerveza se vendía, la cerveza más popular de Chile, se vendía con la imagen de una mujer con un bikini amarillo, ¿se acuerdan? Y ahí nadie se hacía problema. Otras dicen, no se puede ser cristiana y no ser feminista. Porque Dios nos ha creado iguales y ha dado un lugar de honra a la mujer así como al hombre. Jesús nació de una mujer. Las primeras en llegar al sepulcro eran mujeres y bla, bla, bla. Y entonces terminamos atacando o defendiendo teologías humanas por intermedio del cristianismo. Pero la verdad es que el cristianismo es mucho más grande que las ideologías. Así que mejor vayamos a nuestras casas y vivamos nuestras vidas. Algunas cristianas serán feministas. Otras cristianas no serán feministas. Pero no andemos peleando por la vida, por estas cosas, porque si lo hacemos vamos a terminar perdiendo el foco. Seremos, ¿saben qué? Seremos a veces incluso insoportables para los demás. Y probablemente seremos incluso piedra de tropiezo para que otros conozcan al Señor. Querida iglesia, a este hombre Jesús dijo que simplemente fuera a su casa. Porque de hecho puede ser que allá afuera en público
demostremos ser una persona, pero dentro de nuestras casas y con nuestras familias puede ser que seamos otra. Así que simplemente vayamos a nuestras casas, que por los demás abarcan a nuestra familia, nuestros trabajos y nuestras vidas. También es interesante destacar aquí que al igual que la curación del sordo, también la apertura de los ojos del ciego tiene una significación que es simbólica. Porque la ceguera física es terrible, debe ser terrible. Pero la ceguera espiritual, esa puede ser aún peor. Y esto es lo segundo que yo quiero compartir en esta tarde. Es necesario acercarse a Jesús si se quiere tener ojos que vean y si se quiere alcanzar la comprensión de su palabra y de su persona. Porque si nosotros revisamos el contexto en que está este relato, en el capítulo 8 de Marcos, nosotros vamos a ver que Jesús, poco antes de la sanación del ciego, había estado reprochando a los discípulos de su ceguera espiritual. Porque ellos no entendieron la advertencia de Jesús al decir que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Las palabras de Jesús son estas: todavía no ven ni entienden. Y esta frase es terrible. Es que tienen la mente embotada. Y resulta que muchas veces nosotros miramos estos pasajes, nos impresionamos y nos preguntamos, ¿cómo es que los discípulos no se dan cuenta de los actos y palabras de Jesús estando allí mismo y siendo testigos de la obra de Cristo? Pero la verdad es que así fueron las cosas y a veces así son las cosas hoy también. Porque aunque hoy el Señor no está entre nosotros, nos dejó su Espíritu Santo. Y tenemos a su Espíritu Santo en medio de nosotros. Y entonces entendemos y vemos. Ya no tenemos nuestras mentes embotadas. Pero nuestra primera tendencia es ignorar eso. Nuestro primer movimiento es de alejarnos. Nuestra naturaleza es seguir en nuestros pecados con los ojos tapados y ciegos al amor del Señor. Así que, queridos y queridas, no nos olvidemos. El Señor se va revelando en sí mismo, pero de a poco y lejos de las multitudes. Dios respeta nuestros procesos. Así que no hay que ir por la vida peleando por todo y con todos, sino que más bien seamos ejemplo de amor a los demás. Y respetemos, por favor, respetemos los procesos de los demás. Porque el cristianismo no es instantáneo, no es de un día para otro, sino que más bien es un camino que sigo. Y sigo todos los días descubriendo a lo largo de mi vida que hay un Dios de amor que un día me quitó las escamas de los ojos. Amén. Y entonces, como ya no somos ciegos, como ya no estamos perdidos en nuestros propios pecados y concupiscencias, y como hemos decidido caminar por la senda junto a Cristo, yo quiero invitarles ahora a que celebremos y participemos en este momento
de la mesa del Señor. Tanto nosotros que estamos aquí de manera presencial como los que están desde la plataforma Zoom. Gracias a Dios, en esta mesa, en este reino, caben todos y todas los que han tenido sus ojos espirituales destapados y descubiertos. Caben todos y todas los que nos hemos encontrado con Cristo y su amor. Y la Santa Cena es un espacio representativo del reino de Dios. Así que aquí y ahora, frente a un mismo Señor y unidos como parte de la Iglesia Universal que somos, recordaremos su sacrificio y su entrega en redención por nuestros pecados.